Buenas noches, estimados alumnos. Vamos a seguir con nuestra tercera semana. Nuestra grabación de la tercera semana nos toca el tema de elementos arquitectónicos de los dientes. Como ustedes pueden observar en esta figura, nosotros tenemos a una molar, en este caso inferior, porque tenemos a 5 cúspides transvestibulares y 2 linguales, ¿no? En las cuales vemos que hay una convergencia, ¿no? Como ya hemos visto en la primera clase, una convergencia hacia distal, en la que podemos observar que la cúspide vestibular es la más pequeña, es una característica de esta pieza dentaria. Entonces nos dice que está formado por pirámides cuadrangulares, ¿no? En el cual la cima será la cúspide, que es lo que vamos a ver, ¿no? Y los demás elementos arquitectónicos los vamos a ir detallando durante la clase. A ver, si nos vemos esta figura también de aquí, vamos a ver los elementos que van a ir formando, ¿no? La cúspide, como son aristas, las cúspides propiamente dichas, vertientes, que son los elementos que van a formar nuestra pieza dentaria. Entonces, para llegar a esta, ¿no? A esta sonrisa, tenemos que saber detalladamente qué elementos arquitectónicos son los que nosotros debemos restaurar en nuestras piezas dentarias, ¿no? Y son los que no podemos eliminar por ninguna manera para lograr esta arquitectura o este diseño de nuestra sonrisa. Entonces, las piezas dentarias poseen diferentes formaciones anatómicas en su topografía. Significa que no va a ser igual para todas las piezas dentarias. Sobre todo, esta anatomía se va a dar en piezas que tienen cúspides como premolares y molares. Constituyen una serie de formaciones que combinadas, modificando su número, tamaño, forma, ubicación, ¿no? Ya sea acentuando o reduciendo sus características, son las que permiten diferenciar cada pieza. Por lo tanto, ninguna pieza podría ser única. Estas estructuras están formadas por elevaciones y depresiones, ¿no? Cuyas superficies al principio cuando tallamos, ¿no? Los vamos a ver como aristas, como ángulos, pero después se van a ver todas redondeadas. No olviden, ¿no? Los planos del espacio, cómo están divididos y cómo ya debemos acostumbrarnos a llamarlos, ¿no? Superior, inferior, derecho, izquierdo, anterior o posterior, ¿no? Para poder dividir el diente también en coronal, cervical y radicular. Ya no nos podemos dirigir, ¿no? Solamente a la raíz o a la corona, sino que tercio de la corona nosotros vamos a estudiar. Cabe resaltar también, de todas maneras, que en las clases anteriores ya hemos visto la diferencia entre corona clínica y corona anatómica, ¿no? Pero valga la redundancia, es bueno terminar de aclararlo y cuáles son los límites de ambas, ¿no? En la corona clínica nosotros vamos a observar el margen gingival, o en algunos casos, en algunos autores los van a ver como línea gingival, y en la raíz, en la corona anatómica vamos a ver la diferencia entre la corona y la raíz, que va a ser el cuello en este caso, que es la unión cemento-esmalte o unión cemento-adamantina, que la van a encontrar en otros textos. Dependiendo de eso, nosotros vamos a elegir si es una corona clínica o una corona anatómica, y a su vez una raíz anatómica o una raíz clínica. ¿Ya? Esa es la única diferencia que va a haber entre ambas, la división. Entonces, como podemos observar en esta figura, la corona anatómica, clínica, está formada por este margen o por esta línea gingival, pero no nos permite ver a la raíz clínica. En cambio, la anatómica sí nos permite ver el cuello anatómico, la corona anatómica y la raíz anatómica, porque es una pieza que está, se podría decir, fuera, ¿no? Fuera de la cavidad. Este está dentro, ¿no? De la cavidad. También es bueno saber qué función cumple el punto de contacto. Vamos a ver que ya vamos a tomar piezas dentarias posteriores en las cuales este punto de contacto me ayuda a estabilizar los dientes, en este caso las molares,
va a neutralizar las fuerzas masticatorias transmitiendo todas esas fuerzas a toda la arcada o hemiarcada en este caso. Va a proteger a nuestro periodonto, ¿no? De los impactos alimenticios, dependiendo de la fuerza aplicada. Estos dos puntos de contacto son dos mayores diámetros que están hacia vestibular y oclusal y por lo tanto está situada entre estos espacios mayores, ¿no? Este sería el surco interdental, el punto de contacto y este sería el espacio interdental que está ocupado por las papilas. Entonces ahora sí, una vez ya habiendo resumido y recordado esa parte, vamos a tocar en realidad cuáles son los elementos arquitectónicos de los dientes, quiénes los están formando, ¿no? Y quiénes son los que nosotros debemos tener presente. Entonces, los hemos cambiado algunas diapositivas, ¿no? Para que nosotros podamos entender en realidad qué es lo que forman estos elementos arquitectónicos. Vamos a tener unas eminencias y vamos a tener unas depresiones. Vamos a llamar eminencias a todas las elevaciones de tejidos dentarios en la superficie de las coronas dentarias, que pueden ser en un sentido vertical, ya sea en altura, ¿no? O puede ser también cúspides o tubérculos, también son eminencias, que también se encuentran en las caras libres, o también pueden encontrarse en sentido horizontal a lo largo de las crestas y aristas. En cambio, las depresiones son menos profundas, ¿no? Y las vamos a encontrar como fosas, líneas, surcos o ranuras. Entonces, para su estudio las vamos a dividir así: elevaciones y depresiones. En las elevaciones nosotros vamos a ver a las cúspides, ¿no? Y las cúspides a su vez vamos a ver cómo están formadas, a los tubérculos, a los rebordes marginales, a las aristas, a las crestas. Y en las depresiones vamos a ver a las fosas, a los surcos, a las depresiones, a los canales radiculares y el foramen apical. Entonces seguimos, a ver, ok. Entonces las cúspides son formaciones de esmalte, como ya hemos visto, que forma parte de la corona de las piezas posteriores. Ya hemos visto que tienen una forma de pirámide cuadrangular cuya base se va a soldar, entre comillas, con el cuerpo del diente, ¿no? Aquí tenemos una pieza dentaria donde tenemos aquí a la cúspide y esta sería 1, 2, 3 y 4, ¿no? Lo que forma mi pirámide cuadrangular. También lo vemos aquí en vestibular, ¿no? Con una faceta, 2 y la punta de la cúspide. También la podemos ver aquí, ¿no? En esta molar inferior. También la vemos aquí en esta molar inferior. Entonces vamos a ver que son elevaciones que van a sobresalir, que son parte de la corona, pero están elevándose fuera de la superficie, ¿no? O encima de esta superficie coronal. Estas cúspides, según Diamond, establece 3 tipos de cúspides en las piezas dentarias. Las que están formadas por facetas armadas, ¿no? Y unidas también, por ende, por aristas armadas, y las cúspides que presentan una depresión o cavidad y las cúspides lobulosas o redondeadas. Entonces, como su nombre aquí lo dice, nosotros vamos a ver que esta molar, en este caso nosotros tenemos una molar que es una molar superior, que por la convergencia hacia distal, ¿no? Esta convergencia que está esta inclinación, entonces podríamos decir que esta es una pieza derecha. Entonces, esto es una primera molar superior derecha. Entonces, esto tiene 2 surcos. Un surco que viene de vestibular y uno que va hacia mesial y este surco que va de distal a palatino. ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos y encerramos a cada cúspide, ¿no? Como lo estoy haciendo con el puntero, vamos a ver que como es una pirámide cuadrangular y ahí está la cúspide, esta delimitación vendría a ser una arista, ¿no? Longitudinal la vamos a ver luego y una arista transversal. Entonces, tenemos que todo lo que está dentro de esta cara se va a llamar armado o armada, porque es una cara oclusal, es la cara que va a tener contacto, ¿no? Con los demás dientes en las caras oclusales para producir la masticación. Entonces, esta cara se va a llamar armada. Entonces, si está dividida por una arista que también se llama armada, será una faceta armada
distal y una faceta armada mesial. ¿Ya? Entonces debemos tener claro que en este caso estamos hablando de facetas armadas que forman una cúspide, ¿no? Y que están divididas mesial y distal por una arista armada. Ahora, hay cúspides que presentan una depresión o concavidad. Como lo vemos aquí, esta es una misma pieza dentaria. Esta está todavía en formación, en aristas, ¿no? Estamos recién viendo cuáles son los surcos y las fosas. Pero ya esta es una pieza redondeada. En este caso ya no es derechas, porque nosotros estamos viendo que la inclinación hacia distal está hacia el otro lado. Entonces, esta es una pieza izquierda. Entonces, igual ya no se va a notar el surco tan notorio como lo hemos hecho aquí, porque ya está, aquí está redondeado, pero sí se llega a observar, ¿no? Un surco vestibular hacia mesial y un surco distal hacia palatino. Un ratito, por favor. Voy a ver aquí un ratito. Ya regresé, gracias. Entonces estábamos viendo la diferencia entre esta primera molar derecha y esta primera molar izquierda. Y veíamos que aquí sí teníamos las facetas, ¿no? Las aristas, y aquí ya lo teníamos todo redondeado. Entonces, nos damos cuenta que tenemos 1, 2, 3 y 4 cúspides. Pero notamos que en esta cúspide de aquí, ¿no? Un ratito. No hay una arista marcada como la que encontramos en el vestíbulo mesial, ¿no? Sino que encontramos ya este otro tipo de cúspide que presenta, entre comillas, debería ser una elevación, pero a la vez está presentando una concavidad, ¿no? A la hora que nosotros tallamos en esta parte, ¿no? Nosotros vamos con el ecrón socavamos un poco. Entonces, en realidad, para llegar a formar la cúspide, ¿no? Valga la redundancia, hacemos una pequeña depresión. Eso no significa que no sea una cúspide, sino que está representando a una cúspide diferente. ¿Ya? Por eso es que aquí se está aclarando que son 3 tipos de cúspides que, que nosotros podemos encontrar en una sola pieza dentaria. El otro tipo de cúspide va a ser las cúspides lobulosas o redondeadas, que puede ser esta distal, ¿no? En las cuales nosotros encontramos pequeños surcos secundarios donde van a formar como pequeños lobulitos. Es por eso que pueden recibir el nombre de cúspides lobulosas o redondeadas. También las vamos a encontrar en premolares. Ok, entonces hasta ahí nosotros tenemos que tener en claro, ¿no? ¿Qué son las cúspides? Son formaciones de esmalte que se forman a partir, ¿no? En la base de la corona en piezas posteriores que tienen forma de pirámide cuadrangular. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener una punta de cúspide con 4 caras a los costados, ya sean vestibulares, mesiales, palatinas, ya lo vamos a ir viendo,
¿no? Y lo vamos a ir reconociendo. Pero si nosotros no vemos esos 4 lados, significa que no estamos formando esta pirámide cuadrangular. Ya vimos que los elementos que constituyen a las cúspides van a ser las aristas y las facetas. Entonces, si yo tengo aquí una cúspide, ¿no? En este caso, estoy señalando con mi puntero, el 1 y el 2, ¿no? Van a ser facetas, el 3 y el 4 también van a ser facetas. Pero el 1 y el 2 van a ser facetas, de la cara libre, ¿ya? Por lo tanto, también se denominan facetas lisas, porque ellas no tienen ningún contacto, ellas están hacia la cara libre. En cambio, como ya explicamos, las 3 y las 4 van a ser las facetas armadas divididas por una arista, que es la arista armada. Entonces, ahí estamos completando nuestra pirámide cuadrangular. Una vez que tenemos definido eso, podemos decir que las facetas lisas, ¿no? Es el elemento de la pieza dentaria en forma de superficie que está orientada hacia la cara libre de la pieza posterior. En cambio, la armada es la que constituye la superficie donde se realiza la masticación de los alimentos. ¿Ya? Entonces, hasta ahí tenemos claro que son facetas lisas y facetas armadas. Ahora, estas facetas lisas van a estar divididas por una arista y como está en esta cara libre se va a denominar arista lisa. Y esta arista que está hacia la cara armada se va a denominar arista armada porque van a separar a las aristas armadas. Hay otro tipo de aristas, sí, las aristas longitudinales que van a unir, entre comillas, van a unir o van a seguir, ¿no? Alrededor, ¿no? De todas las cúspides. ¿Ya? Entonces, podemos tener aquí, igual como tenemos en esta pieza dentaria, la podemos tener en esta estructura, igual en las bases, igual la vamos a dividir aquí a la arista longitudinal y a la arista transversal, que la van a denominar también en otros autores, ¿no? Y aquí vemos cómo están separadas en azul las aristas lisas, ¿no? Y no, perdón, estos en azul van a ser los surcos de las caras libres. Y aquí vemos también la unión de las aristas longitudinales. Entonces vamos a hacer un ejemplo con estas piezas dentarias. Nosotros dijimos que estos elementos arquitectónicos van a estar sobre todo en las caras oclusales de premolares y molares. Entonces estamos poniendo un ejemplo de ambos para poder tener la facilidad de reconocerlos, ¿no? Ya que estas figuras podemos encontrarlas en el examen con otras piezas dentarias. Entonces es bueno que las reconozcamos. Nosotros hemos dicho que estos elementos, ¿no? Que forman la cúspide dentaria pueden estar en una pieza posterior, ¿no? Que puede ser la premolar o puede ser la molar. Pero hay una diferencia entre ambas, que la premolar solamente tiene 2 cúspides. En cambio, las molares pueden tener 4 o 5 cúspides. Entonces, tenemos que orientarnos, reconocerlas por las convergencias y luego saber cuál es distal, cuál es mesial, cuál es vestibular, cuál es lingual o palatino. Entonces, en este caso, ¿no? Nos está dibujando una figura de una silueta de una premolar superior en este caso. Por lo tanto, nosotros sabemos que tenemos una cúspide vestibular y una cúspide palatina. Entonces, hasta ahí sabemos eso. Pero hay una convergencia que va a ser más larga, más redondeada, que de repente en oclusal no lo van a notar todavía mucho, pero sí hacia vestibular, que me indica, y aquí en la figura les está diciendo que es distal y que aquí es mesial. Entonces, si yo me refiero o yo trazo una línea aquí, que es la que está recorriendo el puntero, va a venir a ser una arista, ¿no? Porque esa arista está dividiendo a la cara lisa de la cara armada. Entonces, esta arista llevaría el nombre de arista longitudinal. Y esta vendría a ser una arista lisa. ¿Ya? Entonces, esta de aquí sería una faceta lisa.
pero para tener más claro el nombre sería una faceta lisa vestíbulo distal. O si yo lo pusiera aquí, sería una faceta lisa vestíbulo mesial. Si yo lo pusiera aquí, como es el ejemplo, ¿no? Y aquí está mal orientada la flecha, perdón, sería una faceta armada distal. Y aquí sería una faceta armada mesial. ¿Ya? Entonces podemos tener en el examen estas respuestas. No solamente poner faceta lisa o faceta armada, sino tenemos que definir qué nombre tiene según la cara en que se encuentra. Pero cuando hay una pieza en la que tiene solamente una cúspide vestibular, no hay problema porque solamente una arista transversal es la que va a dividirlos en mesial y distal. Pero en cambio, en una pieza que tiene más de dos cúspides, nosotros tenemos que definirnos de otra manera o que mencionarlos de otra manera. Si yo pongo mi puntero, ¿no? ¿Dónde está? Yo diré que esa es una faceta armada. Hasta ahí estamos todos. Y que esta faceta armada será distal o será mesial. ¿No? Yo primero tengo que esta es una primera molar superior y veo la convergencia hacia distal, entonces es izquierda. Entonces yo sé que esta cúspide, toda la cúspide se llama vestíbulo distal. Pero esta cúspide y vestíbulo distal está dividida a su vez por una arista, está subdividida. Entonces esto será distal y esto será mesial de esta cúspide. Entonces cada cúspide va a tener un nombre por separado. Entonces si yo lo pongo aquí será la faceta armada de la cúspide distovestibular de la primera molar superior izquierda. Y si yo la pongo aquí, será la faceta armada mesial de la cúspide distovestibular de la primera molar superior izquierda. Si la pongo aquí, será la faceta lisa mesial de la cúspide distovestibular de la primera molar superior izquierda. ¿Ya? Entonces, es diferente, ¿no? Tratar de ubicarme en una pieza que solamente tiene una cúspide y en otras piezas que tienen más de dos cúspides. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso y poder practicarlo con otros dibujos o otras piezas dentarias. También cabe recalcar la altura cuspidia para saber en qué parte nosotros vamos a poder estudiarla o requerirla, ¿no? La altura cuspidia es una altura funcional, a diferencia de la anatómica, en la cual se encuentra sometida a una carga, por lo tanto, cuando la pieza entra en contacto con su antagonista. Entonces vamos a tener una altura cuspidia anatómica y una altura cuspidia geométrica. Si nosotros obturamos la pieza, vamos a ver que en el surco, ¿no? Y aquí están las cúspides, esta distancia del surco, ¿no? O de la fosa hacia la cúspide, ese segmento vertical comprendido entre dos planos horizontales, una que pasa por la cúspide y otra por la base, ¿no? Se va a denominar altura cúspide anatómica, pero cuando ellos están en contacto con la otra arcada inferior, ¿no? Va a haber un espacio que se va a llamar el overbite, ¿no? Que se denominará la altura cúspide geométrica. Entonces, una cosa es que esté fuera de boca y una cosa que esté dentro de boca para lograr, ¿no? Lo que nosotros vamos a ver en la masticación. Otra eminencia son los tubérculos. Los tubérculos también son prominencias o elevaciones más pequeñas que la cúspide, pero también están ubicados en la corona dentaria y van a ser un agregado a la estructura anatómica normal. Va a poseer un tamaño variable, pero de altura no excede el tercio de la corona dentaria. Hay tubérculos que definitivamente van a ser más conocidos que otros, como en la dentición permanente es el tubérculo de Carabelli, ¿no? Este tubérculo se va a encontrar en el primer molar superior y se ubica en la cara palatina, por detrás del lóbulo mesiopalatino, ¿no? Entonces vamos a ver que si aparece en un lado, va a aparecer en el otro, por lo tanto es simétrico.
¿ya? Su tamaño es variable, ¿no? No es un tubérculo que esté muy constante, se halla más o menos en un 58% de los casos, pero como ya les mencioné, si está en un lado izquierdo, también estará en el lado derecho. El otro tubérculo en la dentición temporal va a ser el tubérculo de Zuckerklan, ¿no? Que se le encuentra en los primeros molares temporarios, tanto superior como inferior, ¿no? Y se ubica en la cara vestibular en el tercio cervical hacia mesial, ¿no? Lo podemos ubicar aquí o lo podemos ubicar aquí en el superior. Entonces, para resumir, tenemos que los más conocidos en la dentición permanente, ¿no? Son el de Carabelli y la dentición temporal de Zuckerklan. En cambio, también tenemos dos tubérculos en la dentición permanente que son el de Volk y el de Traviani, ¿no? Que van a ser también menos recurrentes que los anteriores, pero sí van a poder estar presentes de repente en algunos pacientes, ¿no? Entonces, tenemos aquí mayormente en piezas terceras molares, ¿no? O segundas molares. Ahí tenemos hacia vestibular el tubérculo de Volk y hacia palatino el tubérculo de Traviani. Los cíngulos también van a ser eminencias, ¿no? Cuarto lóbulo también lo van a denominar algunos autores, ¿no? Y los van a ver en las caras anteriores, ¿no? En incisivos y en caninos. Otra elevación van a ser los rebordes marginales, que son prominencias o son elevaciones de esmaltes presentes en todas las piezas dentarias, ¿no? Y van a ubicarse en la cara palatina o lingual de las piezas anteriores y en las caras oclusales de las piezas posteriores. La función de este reborde es proteger el punto de contacto, como ya lo vimos al inicio, ¿no? Impidiendo que el impacto alimenticio tenga una fuerza que dañe al periodonto. En los premolares y molares, estos actúan manteniendo el alimento dentro del área oclusal y en incisivos y caninos, ¿no? Hacia el centro de la cara palatino-lingual. Ya hemos visto también las aristas, pero aquí sí les presento figuras en las que están formándose las aristas armadas y lisas sí se ven con mayor claridad. Entonces decíamos que las aristas son la intersección de dos planos o de dos superficies, ¿no? Acá teníamos la punta de la cúspide, en la cual se van a encontrar delimitando las distintas facetas de una cúspide, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta será una arista armada y tenía dos facetas, ¿no? Una mesial y una distal. Tienen menos relieve, ¿no? En algunos casos no las hacen muy notorias. Yo suelo hacerlas en práctica más notorias para que las logren ubicar. Y ya con el redondeado, con la media de nylon, ya las van a perder y el flameado, ¿no? Pero suelo remarcarlas mucho para poder delimitar a esta pirámide cuadrangular. Vamos a tener 4 tipos de aristas, como ya lo hemos visto. Las lisas, ¿no? Que van a separar las facetas lisas y van a estar en las caras libres. Las armadas, ¿no? Que van a separar las cúspides armadas en la cara oclusal. Las longitudinales son las que separan las facetas lisas de las armadas, ¿no? Y la arista del reborde marginal, que es la parte más prominente del reborde marginal. Entonces, en el examen también suele preguntarse, ¿no? ¿Qué faceta es la que divide la cara libre de la cara armada? ¿O qué faceta es o qué arista es la que divide a las vertientes armadas? ¿O qué arista es la que divide las vertientes lisas? Entonces, tenemos que estar seguros, ¿no? De cómo se llama cada pieza dentaria. En el primer trabajo académico se les dejó dibujar las piezas dentarias, ¿no? Entonces sería bueno que en esas piezas dentarias que han dibujado remarquen quiénes son sus aristas, ¿no? Quiénes son sus cúspides, quiénes son sus surcos, ahora que la vamos a estudiar, sus fosas, ¿no? Para que puedan delimitar que cada pieza dentaria que tienen ahí es diferente una de la otra. Las crestas. Las crestas también van a ser prominencia del esmalte, alargadas y notables con un relieve definido y voluminoso que se van a presentar en premolares y molares.
También en algunos casos las van a denominar apófisis adamantina o puente de esmalte, ¿no? Que vendrían a ser aristas, pero con mayor demarcación y volumen. Los ejemplos más comunes de puente de esmalte son el primer molar superior y la apófisis adamantina del primer premolar inferior. Esas crestas, como se van a encontrar en diferentes sitios, se van a denominar marginales, triangulares o transversales, ¿no? Según el lado donde nosotros la podamos ubicar. Entonces aquí tienen ejemplos de lo que hemos visto, ¿no? Las que son marginales, triangulares y transversales. Y ya estamos viendo que los observamos pues en todas nuestras piezas dentarias. Las fosas son excavaciones, ya terminamos con las depresiones, perdón, con las elevaciones, y vamos a formar o van a ser parte de las depresiones, ¿no? Son excavaciones irregulares y profundas, en muchos casos muy marcadas, y van a dividirse en fosas principales, como las que estoy poniendo aquí con el puntero, o se van a también denominar fosas secundarias, las que están hacia los lados. Entonces, estas fosas principales se forman por la reunión de surcos principales y dan origen a estos mismos. En cambio, las secundarias son menos amplias y profundas y se forman por la intersección de un surco principal y uno de los secundarios. También tenemos que ver en esos dibujos cuáles denominaríamos, ¿no? Fosa principal y cuáles serían fosas secundarias. También hay una fosa aquí de la cara libre. Aquí tenemos el oclusal con sus 3 fosas principales y sus 2 secundarias, en este caso en una primera molar inferior izquierda. Y aquí en un diente anterior podemos encontrar una fosita, ¿no? Donde comienzan las fosas que lo llaman el agujero ciego, o en fosas linguales que se van a ver características de las premolares inferiores. Otra depresión vendría a ser el surco. El surco constituye una interrupción notable en la superficie dentaria en una forma lineal. También se van a clasificar en surcos principales y en surcos secundarios, que se van a originar en la fosa principal que ya se mencionó anteriormente, ¿no? Y en la fosa secundaria. Y vamos a tener aquí, ¿no? Tanto una premolar como una molar, los surcos, que son los principales y los accesorios o secundarios que también van a estar acompañando a estas caras proximales. Y también vamos a denominar o vamos a tener surcos de la cara libre, ¿no? Ya sea hacia vestibular o sea hacia lingual o palatino. Dentro de las depresiones también tenemos cavidades amplias y poco profundas que pueden estar o no delimitando al resto de la superficie, como son las caras palatinas de los incisivos centrales, ¿no? Donde tenemos las depresiones que van a formar con la fosa la cara palatina característica de estas piezas dentarias. Los canales radiculares también vendrían a ser una depresión, ¿no? Los podemos ver que están acentuados desde la corona y siguen todo el trayecto de la raíz, ¿no? Van a ser depresiones sumamente extensas, localizadas a lo largo de toda la raíz en su cara proximal y muchas veces, ¿no? Dice, se extienden desde la corona y longitudinalmente, ¿no? Entonces vamos a encontrarla en todos los dientes, sí, en la mayoría de los dientes. El espacio interradicular también va a formar parte, ¿no? De esta depresión porque así como lo tenemos en el canal longitudinal podemos observarlo en la cara vestibular. El foramen apical, ¿no? Son los orificios que van a estar ubicados en el tercio apical, que normalmente nosotros le denominamos foramen, ¿no? Y este foramen, que es un solo orificio, puede también estar acompañado de diferentes, ¿no? Entradas que van a terminar formando foraminas, ¿no? Que son conductos más pequeños, ¿no? Y en los cuales es donde se ve, ¿no? En un tratamiento endodóntico, ¿no? Cómo poder
ingresar esa pieza para tener una endodoncia exitosa. La raíz ya sabemos que es la parte que nos sirve como soporte al diente. Está colocado dentro de la cavidad alveolar, el espesor de la apófisis alveolar de los huesos y los maxilares, tanto maxilar como mandibular. Puede estar dividido, ¿no?, creando una bifurcación, o puede estar teniendo otras raíces que pueden crear una trifurcación. Esta es la última parte del diente que cuando erupciona, ¿no?, sale, termina de mineralizarse después de la erupción del diente. Y aquí vamos a comenzar a recordar los elementos arquitectónicos. Entonces, hablábamos de elevaciones. ¿Quién era la primera elevación? Las cúspides, ¿ya? Luego tenemos a los, en este caso dibujado a los surcos principales. No están completos, pero están ahí los surcos principales. Luego en lila los surcos secundarios. Luego en celeste, ¿no?, o verde, tenemos a los surcos los surcos de la cara libre. Tenemos a un vestibular y a un lingual. Ahí las lilas más claras vendrían a ser las aristas, en este caso, las aristas de la cara armada, ¿ya?, o de la faceta armada. Y las que continúan después de la cúspide, que son estas, salían de la faceta libre, ¿no?, la cara libre. ¿Ya? Entonces, eso era más o menos para aclarar, ¿no?, cómo era dividido. Cuando en el examen tal vez se les pida, dibuje usted, o en algún trabajo académico, ¿no?, la primera molar inferior, en este caso, como lo observamos en la figura izquierda, entonces dibuje usted la primera molar inferior izquierda permanente con sus elementos arquitectónicos. Entonces sabré que yo tengo que dibujarlo con cúspides, con fosas principales, con fosas secundarias, con surcos principales, con surcos secundarios, ¿no? Y todo lo estipulado con mi arista lisa, con mi arista armada, con mi arista de la cara libre, con mis surcos vestibulares, ¿no?, con mis fosas principales, con mis fosas secundarias, para poder, ¿no?, tener la definición y grabarnos más cómo son estos elementos arquitectónicos. Esta fotografía nos ayuda a determinar algún tipo de estructura que nosotros la vamos a ver como lóbulos, ¿no?, que van a estar en las piezas dentarias, que van a tener estas divisiones, y que también son ligeras elevaciones del esmalte, que ya lo hemos visto que pueden ser, ¿no?, dispuestas, ¿no?, por los lóbulos de desarrollo que se han formado. Y vamos a encontrar con piezas que tienen 4, 5, ¿no?, o más de 6 de repente lóbulos de desarrollo. Aquí los tenemos mejores divididos, ¿no?, tanto en los dientes anteriores como en los posteriores, ¿no? Y van a delimitar a la larga cuántas cúspides tiene mi pieza dentaria, ¿no? En este caso, una pieza posterior. Para recordarles y para concluir, ¿no?, quiénes son las eminencias, quiénes son las depresiones. Eminencias en altura y en longitud tenemos a las cúspides, los tubérculos, y hemos visto las crestas, las aristas, ¿no? Y en depresiones en superficie y también en forma lineal tenemos pues a las fosas, a los surcos, a las ranuras, ¿no?, a las depresiones, que también son del canal y que pueden estar divididas también en principales, en secundarios, ¿no?, según dónde estén ubicados. Recordarles también que es importante que nosotros podamos replicar esta anatomía o estos elementos arquitectónicos en cera para poder ayudar, ¿no?, a tener una agudeza tanto en las manos como visual,
de que nosotros somos quienes vamos a restaurar estas piezas dentarias, ¿no? Como las diferentes ramas de la odontología. Pero sobre todo en los que, en los que nos encaminan nosotros en lo que es la rehabilitación, ¿no? Volver, ¿no? A esas piezas dentarias, tanto en forma, tamaño, ¿no? Y función sobre todo de cada una. Para llegar, ¿no? A tener una extraordinaria sonrisa. Entonces, debemos conocer los elementos arquitectónicos para poder reconocer nuestras piezas dentarias, así como los elementos que constituyen, ¿no? A las cúspides de los dientes, tanto eminencias como depresiones. Y igual les dejo la bibliografía, ¿no? Para que ustedes puedan, ¿no? Visualizar de repente un poco mejor, pero he tratado de ponerlo bastante más didáctico para que puedan entender cada punto. ¿Okay? Entonces, con esto en esta semana estamos terminando ya la tercera semana. Ya para la cuarta semana que empezamos con sistema estomatognático y dentición permanente y decidua, vamos a comenzar ya con los tallados dentarios. Ok, me despido. Buenas noches con todos ustedes.